Buenas tardes, profesor. Somos el equipo número 5 y vamos a explicar el tema de aplicaciones de la lógica difusa. El equipo está conformado por su servidor, José Eduardo Vázquez González. Joel Gabriel Ortiz Casales. José Antonio Guzmán López. Vamos a pasar a la presentación. Vamos a exponer el tema de aplicaciones de la lógica difusa. Introducción. A mediados de la década de 1970, el ingeniero Lottie A. Sadet realizó su primer estudio de lógica difusa en la Universidad de California, Berkeley, en donde se dio cuenta de esta lógica a la que él llamó principio de incompatibilidad. Luego introdujo el concepto de conjuntos difusos, que se basa en la idea de que los elementos en los que se basa el pensamiento humano no son numéricos, sino etiquetas de lenguaje, a través de la teoría de conjuntos difusos y funciones de características relacionadas. La lógica difusa puede usar un lenguaje matemático para representar el sentido común, que generalmente es cualitativo, en lugar de cuantitativo. Permite el procesamiento simultáneo de datos digitales y términos de lenguaje. Los términos lingüísticos son inherentemente menos precisos que los datos digitales, pero en muchos casos proporcionan información más útil para el razonamiento humano. Bueno, para dar una amplia definición de lo que es la lógica difusa, primero vamos a qué es. La lógica difusa, o también llamada lógica borrosa, se basa en el relativo del observado como posición diferencial. Este tipo de lógica toma valores aleatorios, pero contextualizados y referidos entre sí, como por ejemplo, una persona que mida 2 metros es claramente una persona alta. Si previamente se ha tomado el valor de persona baja y se ha establecido en 1 metro, siendo así que ambos valores están contextualizados a personas referidos a una medida métrica lineal. El funcionamiento. La lógica difusa o fuzzy logic se adapta mejor al mundo real en el que vivimos e incluso puede comprender y funcionar con nuestras expresiones del tipo hace mucho calor, no es muy alto, el ritmo del corazón está un poco acelerado, etc. La clave de esta adaptación al lenguaje se basa en comprender los cuantificadores de cualidad para nuestras inferencias. Lógica difusa y sistemas de control. La integración de la lógica difusa en el sistema de control produce el llamado sistema de control difuso. Hay dos grandes áreas en el sistema de control, a saber, modelado o identificación y control real o control directo. Suponiendo que conocemos su modelo, nos centramos en el control del proceso. La idea es muy simple. Es un problema lógico, es decir, a partir de la base de conocimiento proporcionada por el operador, determina lógicamente las medidas que debe tomar para lograr el mejor objetivo de control de la mejor manera. De lo contrario, la aplicación no se puede desarrollar, lo que puede, lo que puede funcionar. Lógica difusa compensatoria, LDC. Es un modelo lógico multivariable que permite el modelo o modelado simultáneo de procesos deductivos y de toma de decisiones de la misma. El uso de la lógica difusa compensatoria en un modelo matemático puede seguir conceptos similares a los pensamientos humanos para usar procesos relacionados con la realidad. Las características más importantes de estos modelos son flexibilidad, tolerancia a la impresión, la capacidad de dar forma a problemas no lineales y su base en un lenguaje común. Sobre esta base estudiamos específicamente cómo restringir el modelo sin restringir la situación real.
¿Cuándo utilizamos la lógica difusa? Cuando la complejidad del proceso involucrado es muy alta y no existe un modelo matemático preciso para procesos y situaciones altamente no lineales que involucran definiciones y conocimientos que no están estrictamente definidos. A continuación se encuentran listadas algunas aplicaciones en las que la lógica difusa tiene control sobre ellas. Por ejemplo, sistemas de control de acondicionadores de aire, sistemas de foco automáticos en cámaras fotográficas, electrodomésticos, optimización de sistemas de control industrial, sistemas de estructura, mejora en la eficiencia del uso de combustible en motores, sistemas expertos de conocimiento, es decir, simular el comportamiento de un experto humano. Finalmente, la tecnología informática. Bueno, a continuación se explicará cada uno de estos puntos mencionados anteriormente. Bueno, el primero en sistemas de control acondicionadores de aire. En este, la lógica difusa es posible detectar patrones en intercambio, por ejemplo, de la temperatura. Puede ser altas o bajas, y esta pues permite maximizar el ahorro de la energía. Como segundo punto están los sistemas de foco automático en cámaras fotográficas. En ellas, estos sistemas, eh, dentro de estos sistemas, el foco automático de las cámaras, la lógica difusa puede detectar estos patrones. Como tercer punto, en los electrodomésticos familiares, ponemos de ejemplo una lavadora en el que el ciclo de lavado es regulado por el uso del agua y el detergente, y esto va en función del nivel de suciedad que tenga la ropa. Y como cuarto punto, la optimización de sistemas de control industriales. En cuanto a la aplicación, automatizar procesos industriales puede ser aplicado, por ejemplo, a un proceso de congelación de alimentos en el que se ve involucrado las variables físicas como es la temperatura, dependiendo de estos niveles a los que se desea tener. Seguiremos con la siguiente etapa de las aplicaciones, que como primer puesto tenemos el sistema de estructura. Esto pues nos sirve para la representación de símbolos usados para representar elementos o declaraciones expresables en el lenguaje. Después tenemos la mejora en la eficiencia del uso de combustibles en motores. El uso eficiente de combustible y la lógica difusa puede permitir reunir todos los problemas para poder identificarlos e interpretarlos, como por ejemplo las inyecciones electrónicas para permitir una mejor operación. Después tenemos los sistemas expertos del conocimiento, que es el simular el comportamiento de un experto humano. El comportamiento de un experto humano, por ejemplo, tareas en las que se tenga que ver con una monitorización de diseño, planificación, control y entre otras situaciones. Y por último tenemos la tecnología informática. Dentro de la tecnología informática infiere en el lenguaje, dentro de la informática el procesamiento de datos, diseño y aplicaciones en general. Lógica difusa e inteligencia artificial. La lógica es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras analizar información del mundo real en el rango entre falso y real, manipular conceptos difusos como caliente o húmedo, y permitir a los ingenieros construir juicios difíciles de definir. Dispositivos de información. En la inteligencia artificial, la lógica difusa o lógica borrosa se usa para resolver varios problemas, principalmente relacionados con el control complejo de procesos industriales y los sistemas de toma de decisiones, que generalmente estos involucran lo que es la resolución y comprensión de datos. Los sistemas de lógica difusa también son muy comunes en la tecnología cotidiana,
como por ejemplo las cámaras digitales, sistemas de aire acondicionado y lavandería. Ya para dar fin a nuestra exposición, tendremos 5 diferentes conclusiones. Podemos concluir que se puede decir que la utilización de la lógica difusa para el control de sistemas tiene ventajas y desventajas. Es bueno conocerlas para poder analizarla, entre otras planteadas las siguientes. Con los sistemas y aplicaciones basados en la lógica difusa se puede evaluar mayor cantidad de variables, entre otras variables lingüísticas, simulando el conocimiento humano. Se relacionan entradas y salidas sin tener que entender todas las variables, haciendo que el sistema puede ser más confiable y estable que uno con sistema de control convencional. Es posible obtener prototipos rápidamente, ya que no requieren conocer todas las variables acerca del sistema antes de empezar a trabajar, siendo su desarrollo más económico que el de sistemas convencionales, porque son más fáciles de designar. Y por último, la utilización de la lógica difusa es aconsejable para procesos muy complejos, por ejemplo, cuando carece de un modelo matemático simple o para procesos altamente no lineales. Bueno, sin más que decir, eso sería todo por nuestra parte. Gracias.